Buenas tardes, mi nombre es Primitivo Sánchez, soy profesor de Educación Física y actualmente imparto clases en los ciclos formativos de la familia profesional de actividades físicas y deportivas del IEL Luis Carrillo Sotomayor de Baena. La primera pregunta que me hago es ¿qué es la conservación de balón? Para ello ya podéis estar viendo un vídeo de la selección española en el Mundial 2010 donde hay una situación donde conservan el balón sin que el rival, Alemania, pueda arrebatárselo. Circulan el balón por toda la zona del campo, intentando buscar espacios o zonas para llegar en las mejores condiciones a la portería contraria. Una vez, como podemos haber visto en el vídeo, son muchos los factores o medios o herramientas que los técnicos debemos de tener en cuenta para trabajar esa conservación de balón. Pero la conservación de balón es un medio táctico, debemos saber qué herramientas o qué medios son necesarios para trabajar esa conservación de balón. Pensemos un poquito. Efectivamente, las tareas son la herramienta principal y es la referencia que como entrenadores debemos de tener en cuenta cuando estemos trabajando este contenido. ¿Qué tipos de tareas mejoran la conservación de balón? Por un lado tenemos los rondos, como podemos ver en el dibujo. Por otro lado, tenemos dentro de la clasificación que vamos a ver las posesiones, como podemos ver en el siguiente dibujo. Y por último, tenemos los juegos de posición. Lo podemos ver claramente en el dibujo. Todos ellos son herramientas que están basadas, o juegos o tareas que están basadas en la lucha, en el enfrentamiento entre jugadores con el objetivo predominante y prioritario de mantener la posesión de balón. Iremos desgranándolos para ir viendo. El primero que vamos a ver, ¿qué son los rondos? Los rondos fueron muy popularizados por Johan Cruyff y se han convertido en una herramienta habitual de las sesiones de entrenamiento de muchos equipos. Por definición, un rondo es un ejercicio de entrenamiento que presenta una disputa entre jugadores con el objetivo que estamos viendo principalmente de conservar el balón. Los participantes en el rondo van a intercambiar sus funciones de roles, unas veces atacantes y otras veces defensores con la intención de recuperar el balón. Es decir, tenemos una serie de jugadores que intentan mantener la posesión de balón, ir tocando el balón, y otros jugadores que intentan recuperarlo. En muchas ocasiones la movilidad de los jugadores en el exterior es muy reducida o muy limitada. A continuación, podéis estar viendo una tarea en la que se plantea un rondo de 5 contra 2. Hay 2 defensores y hay 5 personas que están en distintos espacios. Primero se genera una situación 4 contra 1 y cuando consiguen un objetivo pasan el balón a otra zona donde hay otro defensor y se da otra situación de 4 contra 1. Lo podéis ver claramente. Algunos aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar en los rondos. Se puede tocar con cualquier superficie de contacto. Tener en cuenta que la movilidad en los rondos es limitada. Tener en cuenta que si eliminamos a los jugadores exteriores, no hay situación de juego, simplemente se quedarían los defensores que estuvieran. Muy importante el rol que juegan las personas exteriores. Los que están dentro compiten contra los que están fuera, que intentan coser el balón, y la intención de los de dentro es tapar línea de pase o robar el balón. El rondo, como está, es un mantenimiento en el que es el principal objetivo, mantener la posesión del balón. Si fuéramos entrenadores y tuviéramos que plantear algunas normas o reglas de provocación o variantes dentro de la tarea, deberíamos tener en cuenta los siguientes aspectos. Diferentes soluciones a la hora de recuperar o tocar el balón. Inclusión o aumentar el número de jugadores que faciliten esa conservación, como son concretamente los comodines. Otra regla puede ser trabajo con el pie
pie dominante o pie no dominante, forzarlo, o incluso en etapas de iniciación, ¿por qué no vamos a hacer un rondo con la mano? En el que controlen con la mano y puedan golpear con el pie, o en el que controlen con el pie y decidan cómo pasar con la mano. También podemos variar en función si queremos trabajar en amplitud o en profundidad. Bueno, pues dentro de la clasificación aquí tenemos la primera tarea. Siguiente tarea, que son las posesiones. Esa es la pregunta. ¿Qué son las posesiones? Como herramienta o instrumento para trabajar la conservación de balón, que es lo que queremos ver aquí. Bueno, pues las conservaciones podríamos definirlas como una lucha entre dos o más equipos, en el que el objetivo principal y prioritario vuelve a ser la conservación de balón. En este caso, hay un espacio común de juego. Hemos dicho que hay dos equipos y mantienen un espacio común de juego. En las posesiones pueden aparecer jugadores exteriores que faciliten la conservación de balón, como son los comodines, los pivotes, que van a ser piezas complementarias del juego. Si no aparecieran en el ejercicio de entrenamiento estas figuras, simplemente tendríamos dentro, como ahora después veremos en un ejemplo, un duelo interior en el que se disputan para mantener la posesión de balón. Ahora, podemos ver en la siguiente tarea, en el vídeo que estoy mostrando, cómo se da una situación de 5 contra 5 en la que aparecen dos comodines exteriores y hay dos zonas de juego. Consiste en mantener el balón con la ayuda de un comodín en una zona, y cuando un equipo haya realizado 5 pases, tiene la opción de jugar con el otro comodín que podemos ver en el gráfico que podemos mostrar. Además de llevar el balón a una zona determinada o realizar un número de toques en una zona específica, como hemos visto, también pueden ser variantes de las posesiones el número de toques que les limitemos, un número de toques que les limitamos a los jugadores. También que toquen determinados jugadores antes de que suceda algo. Bueno, hasta ahora hemos visto dentro de la clasificación dos tipos de tareas. Por un lado, el rondo y por otro lado, las posesiones. Pero es importante que los diferenciemos. Las posesiones se diferencian del rondo en que todos los jugadores de los dos equipos pueden desplazarse. Las posesiones pueden desplazarse libremente por el terreno de juego que les corresponde. No obstante, los jugadores que no pertenecen a los equipos, como son los comodines, pueden tener un espacio mucho más limitado, mucho más restringido, como hemos visto en el gráfico. También, para diferenciar las posesiones de los rondos, debemos tener en cuenta que en las posesiones los espacios son mucho más amplios y con mayor cantidad de jugadores que se nos pueden dar en un rondo. ¿Vale? Una vez visto las posesiones, pasamos al último, que son los juegos de posición. ¿Qué son los juegos de posición? Fueron introducidos por Luis Van Gaal, otro entrenador del Barcelona, y son un paso más en la conservación de balón. Los jugadores juegan en las posiciones habituales donde juegan los partidos. Hay mayor direccionalidad. Se tienen en cuenta los espacios donde se va a trabajar. Se trata de defender o proteger zonas concretas donde se dan en los partidos realmente. Existe un amplio abanico de juegos de posición y es una evolución constante como están adaptándose y mejorándose los entrenadores para trabajar. Los juegos de posición se basan en la disputa entre dos equipos, en el que uno de ellos está dispuesto claramente en base al sistema de juego que utiliza y en la zona del campo que se plantea, es decir, los defensas juegan como defensa, los mediocentros juegan como mediocentro, y utilizan esos espacios o esas demarcaciones específicas para plantear ese juego. Si lo vamos a ver claramente en el siguiente ejemplo. Mientras un equipo está dispuesto correctamente e intenta conservar el balón en base a las posiciones defensivas, defensa, centrales, laterales, mediocentro, ese equipo intenta mantener la posesión sobre un equipo en el que está en inferioridad numérica. El equipo que está en inferioridad numérica intenta robarle y una vez que roba el balón se vuelve a intentar dar otra regla de continuidad para que finalice.
A este juego, a estas situaciones, se le podrían plantear también reglas de provocación, reglas de continuidad que faciliten lo que verdaderamente queremos conseguir, el objetivo de conservar el balón. Pero en este caso de juego de posición mantenemos la idea de que partimos de las posiciones donde juegan nuestros jugadores y nos acercamos lo máximo posible a las situaciones o experiencias que se van a vivir en los partidos, ¿vale? Para finalizar, me gustaría rápidamente recordar lo que hemos visto. Tenemos 3 tipos de tareas que recomendamos a los entrenadores, a los técnicos, para trabajar la conservación del balón. Rondos como situaciones aisladas de conservación más estáticas y con menos movilidad, donde se intercambian continuamente los roles de defensor y atacante. En este caso los jugadores están un poco más encorsetados en una zona y desde aquí tienen que tomar la decisión de pasar, controlar a quién le paso, a quién no le paso. Por otro lado, el segundo que hemos visto son las posesiones, donde se comparte un espacio común entre los participantes. Las situaciones son mucho más dinámicas, se plantean situaciones que favorecen mucho la toma de decisión y la disputa entre 2 grupos con mayor número de gente. Y por último, tenemos lo más cercano a situaciones de juego, que son los juegos de posición, en el que se pueden dar situaciones de partido que queramos plantearles a nuestros jugadores en los entrenamientos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo donde hemos clasificado las tareas para la conservación y mantenimiento del balón. Espero que os haya gustado mucho y haber aclarado vuestras dudas y que en un futuro pues este tipo de transmisión de conocimientos os permita mejorar en vuestro entrenamiento y sobre todo en el diseño de tareas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo fuerte.